Lo que voy a hacer hoy es tratar de hablar en general sobre la enfermedad pulmonar intersticial difusa en el contexto de la esclerosis sistémica. No tenemos mucho tiempo para hablar sobre las otras enfermedades intersticiales, pero si les interesa hay más de 100 y muchas de ellas son idiopáticas y realmente la escleroderma es una de las enfermedades atípicas, no es una enfermedad intersticial típica. Pero no tenemos tiempo para discutir eso mucho, entonces simplemente voy a mencionar cosas importantes que tienen implicaciones con respecto al tratamiento. Por coincidencia, cuando Carlos me invitó, Ganesh Raghu dirigió el consenso de la Sociedad Americana Torácica para la enfermedad pulmonar intersticial difusa en el contexto de escleroderma, y él y sus compañeros lo llaman la medicina basada en la evidencia. Y voy a mostrarles a qué se refieren con eso. Básicamente son los resultados de estudios clínicos, afortunadamente estudios clínicos que son randomizados, para definir si los fármacos que utilizamos en la escleroderma son efectivos o no. Lo que Carlos quería que me enfocara era en las recomendaciones de los expertos, que es un proceso Delphi, lo voy a explicar brevemente más adelante, para el tratamiento y el manejo de los pacientes con escleroderma. Y quiero enfatizar la diferencia entre el segundo y el tercer término, porque el segundo es básicamente revisar, leer los papers, interpretarlos y tratar de definir en forma objetiva qué muestran los ensayos clínicos. Mientras que la tercera parte es pontificar, es básicamente preguntarle a mucha gente vieja como yo qué cree y qué opina y qué cree que es la mejor forma de tratar. Entonces, realmente para una enfermedad donde no existe un manejo muy bien, un conocimiento de la enfermedad y un manejo muy bien definido, estas son áreas claves o conocimientos claves para personas que practican, porque realmente transmiten la evidencia que existe en la enfermedad, pero al mismo tiempo le dan el sabor del arte de la medicina, de las personas que tienen la experiencia. Entonces, creo que cuando tomen los dos documentos en contexto, creo que van a poder entender básicamente qué es lo que hacemos los expertos que tratamos pacientes con enfermedad, con escleroderma. Y voy a tratar en un slide de darle un resumen de las recomendaciones para el tratamiento de la escleroderma. Y creo que hay una discusión de panel más adelante y creo que ahí es donde pueden hacer preguntas y podemos hablar un poco sobre la evidencia. Escleroderma es una enfermedad multisistémica del tejido conectivo. Tiene muchas manifestaciones y nos vamos a enfocar en el pulmón. Es importante que tengamos en cuenta que en general y en particular en ciertas partes de la enfermedad, el curso es variable e impredecible, que realmente hace esto muy complejo, porque cuando vemos un paciente con una enfermedad y no sabemos cuál es el curso de la enfermedad y tenemos tratamientos que no son efectivos y tóxicos, a veces es difícil tomar la decisión si debemos tratar o no a estos pacientes. Entonces es una enfermedad compleja en términos de definir el tratamiento. Las manifestaciones patológicas incluyen la inflamación y la autoinmunidad, y no son la misma cosa. Y creo que lo que nosotros tratamos es la inflamación y no la autoinmunidad. Y una cosa que no sabemos tratar todavía es la vasculopatía. Y con una gráfica o con un cartoon voy a tratar de mostrarles a qué me refiero con la vasculopatía, que desafortunadamente es generalizada y se asocia con una fibrosis intersticial perivascular y progresiva. Yo estudio mucho las enfermedades intersticiales idiopáticas. En las enfermedades intersticiales idiopáticas, la fibrosis no es alrededor de los vasos. La fibrosis es en el alvéolo, en el área respiratoria. Entonces, es otra razón por la que creo que esta enfermedad tal vez vamos a tener que tratarla diferente, porque el inicio de esta enfermedad es proximal tal vez en la vasculatura, y ese no es el caso de la fibrosis pulmonar idiopática. No es el caso de las enfermedades inflamatorias del tejido conectivo como la artritis reumatoidea. Entonces, esta es una enfermedad diferente y creo que de eso en parte explica por qué tenemos un éxito modesto en tratar a estos pacientes. Todos los estudiantes de medicina saben que cuando hablamos de escleroderma hay dos patrones. Uno que es la enfermedad difusa y la otra que es la presentación cutánea limitada. Y a lo que nos referimos con eso sí es a la apariencia del compromiso de la piel, pero desafortunadamente los pacientes con un compromiso difuso tienen una presentación mucho más acelerada, tienen muchas más complicaciones, tienen muchas más fibrosis de órganos internos, y es realmente esta población a la que nos vamos a dedicar hoy en la discusión. Es en esta población donde muchos de los estudios clínicos se han hecho.
Esto no quiere decir que la forma limitada no sea importante porque se asocia a la hipertensión pulmonar y otras condiciones específicas, pero realmente estos pacientes no, no son elegibles al mismo tipo de tratamiento que vamos a estar discutiendo hoy. A pesar de varias mejorías en el tratamiento, la enfermedad no tiene cura y esto es algo que tenemos que tener muy claro porque cuando estamos prescribiendo fármacos, lo que espera el paciente y lo que espera el médico es que curemos la enfermedad. Pero realmente cuando hablamos con estos pacientes hay que hacerles claro que esta es una enfermedad progresiva, una enfermedad para la que no entendemos bien y una enfermedad para la cual no tenemos buenas terapias. Y en ese entendimiento con el paciente con respecto a las limitaciones al tratamiento y lo que esperamos del tratamiento, hay menos frustración y hay más transparencia con respecto a qué podemos esperar de estos medicamentos. Es especialmente importante en enfermedades en las que estamos prescribiendo fármacos que son tóxicos, porque las complicaciones asociadas con la enfermedad son significativas. Y la supervivencia a 10 años es del 50%. Para alguien que se dedica a tratar pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, esto es un muy buen pronóstico, porque los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática mueren en los primeros 3 a 5 años. Pero los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tienen 60, 65 años. Muchas de nuestras pacientes con escleroderma tienen 30, 35 años. Tal vez tienen una familia, tal vez no la tienen. Estamos hablando de una población un poco diferente. En términos de la epidemiología, no se acuerden de los números. Si ustedes no son pulmonólogos, tal vez nunca van a ver un caso de fibrosis pulmonar con compromiso intersticial. Es una enfermedad extremadamente rara. La prevalencia varía geográficamente y se calcula entre 40 a 340 casos por millón. Es una enfermedad que es muy, muy rara. Sí hay variabilidad geográfica y eso puede ser simplemente porque no estamos reportando la enfermedad en otras áreas del mundo. En Estados Unidos se estima que hay unos 75 a 100,000 individuos. Comparado con la fibrosis pulmonar idiopática es tal vez la mitad o menos de la mitad de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. De nuevo refleja lo rara que es esta enfermedad. Es importante que la mayoría de los pacientes que van a medicina interna con fibrosis, con escleroderma son mujeres, pero los pacientes que desarrollan la complicación de fibrosis intersticial son hombres. Y eso no es una sorpresa, porque deben haber factores genéticos en los hombres que los predisponen a fibrosis pulmonar. Eso lo vemos en la fibrosis pulmonar idiopática, lo vemos en otras enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea, y de nuevo lo vemos en la escleroderma, que la complicación de la fibrosis intersticial en el pulmón es una complicación que se presenta más en hombres que en mujeres. En forma interesante, la historia familiar es el principal factor de riesgo para el desarrollo de escleroderma. Entonces, cuando estamos en clínica y le preguntamos, ¿hay alguien más con escleroderma en la familia? No es infrecuente que haya otra persona. Es, de nuevo, el factor más predictivo. Por lo tanto, la frecuencia es mayor en familias cuando lo comparamos a la población en general. Y la mayor parte del riesgo genético se atribuye a polimorfismos en la región HLA y en genes implicados en la inmunidad innata y activación de linfocitos B y T. Y eso no es sorpresa para nadie que es un reumatólogo que está presente en esta discusión o personas que están tratando pacientes con enfermedades autoinmunes. Mucho de la modulación de estas enfermedades autoinmunes está relacionado con estos genes y se ha asociado en gran parte a los polimorfismos en la zona HLA. Es muy importante aceptar tanto para el paciente como para el médico, que la etiología es desconocida. No sabemos qué causa la enfermedad y es importante saberlo porque si creemos que estamos tratando una enfermedad, estamos tratando la raíz de la enfermedad, entonces lo que debemos esperar es que vamos a curar la enfermedad. Si no sabemos qué causa la enfermedad, lo que estamos tratando son lo que nosotros llamamos eventos secundarios, downstream, a lo que está causando la enfermedad y probablemente por eso no vamos a curar la enfermedad. Esto no es inusual en las enfermedades intersticiales del pulmón y los que hacemos esto como parte de nuestra profesión estamos acostumbrados a no saber qué es la enfermedad y tratar de modificarla con tratamientos. Virus, exposición a sustancias ambientales, orgánicas o inorgánicas pueden desempeñar un papel en el desarrollo de la enfermedad. Y esto es importante porque cuando yo pienso en las enfermedades inflamatorias del pulmón, las divido en dos, las extrínsecas y las intrínsecas. Entonces, para mí, las intrínsecas es la artritis reumatoidea. Hay algo que está causando inflamación dentro del cuerpo y el pulmón es parte del target o de las consecuencias de la enfermedad. Y las extrínsecas es la hipersensibilidad de la hypersensitive pneumonitis, que es la alergia externa a algo que estamos respirando. Y clásico de esto es respirar hongos, produce inflamación, pero el agente que está causando la inflamación y que está llevando la fibrosis pulmonar es externo y no interno. Pero la escleroderma es tal vez
es tal vez una combinación de los dos, es a lo que nos referimos con eso. Tal vez existe alguna predisposición a la patología que voy a mencionar un poco. Tal vez la predisposición es genética, tal vez la predisposición no es genética, pero hay algo ambiental que está exacerbando esa situación. Entonces, en inglés llamamos a estos gene by environment interactions, que quiere decir que hay interacciones entre la composición genética del individuo y las interacciones que hay con el medio ambiente, y eso en escleroderma puede ser más importante que en otras enfermedades intersticiales del pulmón. A ustedes que les gusta, para los que les gusta la fisiopatología, les recomiendo que miren esta enfermedad. Es una enfermedad muy, muy interesante. Todos pensamos que la piel es el área donde más nos exponemos con respecto al medio ambiente, pero si miramos el área de exposición del pulmón, es algo así como una cancha de fútbol, tal vez más grande que una cancha de fútbol. Y probablemente eso es un área mucho más grande que el área de piel al que estamos expuestos. Entonces, el pulmón está expuesto a muchas cosas del medio ambiente, y es posible que parte del daño que existe que lleva la escleroderma sea la exposición a alguno de estos agentes orgánicos o inorgánicos que pueden llevar a dañar el pulmón. Entonces, en áreas polutas, en áreas donde hay mucha polución, en áreas o en empleos donde hay mucha exposición de partículas, es posible que esto esté siendo uno de los factores predisponentes a la enfermedad. Otra de las cosas muy interesantes de esta enfermedad, que no vamos a hablar, pero que es probablemente importante y potencialmente causando la enfermedad, es el reflujo gastroesofágico. Entonces sabemos que por incompetencia del esfínter y por la deformidad del esófago y la incompetencia de ese órgano, hay mucha aspiración. Y es posible que la aspiración está contribuyendo como causa primaria, como causa secundaria, a este daño que está experimentando el pulmón en la escleroderma. Lo importante es que este es el estímulo, y lo que es importante para mí desde un punto de vista de mecanismo de enfermedad es que la respuesta es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver en el pulmón. Si yo cojo un animal y le hago una herida física de radiación o química, generalmente lo que yo veo es que el área alveolar del pulmón es la área que está afectada. Parece que en escleroderma el área que está afectada son los vasos sanguíneos. Y hay formaciones de trombos, formaciones de coágulos, y hay disfunción del endotelio. Y eso básicamente produce una oclusión de vasculatura. ¿Y qué sucede con la vasculatura y qué mensajes manda la vasculatura al resto del cuerpo? No está muy claro, pero incluyen autoinmunidad. Entonces vamos a ver anticuerpos, y vamos a hablar de los anticuerpos después, y vamos a ver respuestas específicas y no específicas del sistema adaptivo y el sistema, los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, esta respuesta es probablemente secundario a este evento proximal, y este evento proximal no sabemos qué son los factores, pero están acá. Entonces, lo que estamos tratando nosotros cuando damos rituximab o cuando estamos dando ciclofosfamida, estamos tratando eventos que están posteriores a la etiología de la enfermedad. Y cuando estamos tratando con antifibróticos, estamos tratando el fin último, que es la forma como el cuerpo trata de reparar la inflamación. Cuando la inflamación es masiva, por ejemplo en COVID, que ustedes acaban de ver, lo que sucede es que el cuerpo para rescatar el pulmón produce fibrosis, o si no hay un colapso del sistema respiratorio. Entonces la fibrosis es una respuesta normal del órgano tratando de reparar el daño. Pero cuando es aberrante o cuando el proceso que está llevando a la destrucción del órgano es persistente, entonces la fibrosis se vuelve persistente y daña el órgano. Entonces, en resumen, en términos de la fisiopatología de la escleroderma es fascinante, es complicada y no la entendemos completamente, pero sabemos que hay una vasculopatía obligerante con fibrosis perivascular en múltiples lechos vasculares, y hay disminución de la angiogénesis. Esto está sucediendo en el pulmón en este ejemplo, pero en cualquier otro órgano interno que está afectado por la escleroderma, y en la piel está sucediendo lo mismo. Hay inflamación y autoinmunidad, no son lo mismo, pero las dos están presentes. Y la fibrosis progresiva en la piel, pulmón, tracto gastrointestinal, corazón, tendón y ligamentos, así como glándulas endocrinas, es característico de la enfermedad, y es lo que lleva a alta morbilidad y mortalidad en la escleroderma. Y estas son las manifestaciones clínicas. Entonces, para los internistas, reumatólogos, neumólogos, todas estas presentaciones, todas estas figuras imágenes que estoy representando son clásicas de la presentación de escleroderma, como la esclerodactilia, el fenómeno de Raynaud, las telangiectasias. Yo no hago evaluación del capillary bed, porque eso lo hace un reumatólogo, pero a veces
miro cuando él o ella está haciendo el examen y usted ve estas anormalidades que realmente probablemente se deben a obliteración de los vasos sanguíneos o a infartos que están sucediendo a medida que la enfermedad progresa. Y desafortunadamente, además de estas deformidades en las manos, vemos que hay muchas áreas de necrosis en los dígitos que realmente afectan la calidad de vida de estos individuos y son reflexión de la vasculopatía que está sucediendo en pacientes con escleroderma. En 2016, EULAR, que son los reumatólogos en Europa, y ACR, que son los reumatólogos de Estados Unidos, hicieron un consenso con respecto a los elementos que llevan al diagnóstico de escleroderma. Y básicamente tienen puntajes para las diferentes características de la enfermedad, y basado en el puntaje y la experiencia del reumatólogo, porque son generalmente los reumatólogos los que hacen el diagnóstico, hacemos un diagnóstico de escleroderma. Yo veo muchos pacientes en mi clínica que no tienen el diagnóstico de escleroderma, pero tienen el diagnóstico de un tejido Mixed Connective Tissue Disease, no sé cómo se dice en español, pero en esos casos mucha de la presentación, muchas de las manifestaciones están basadas en estas anormalidades que vemos en pacientes con escleroderma. Entonces es posible que esta frecuencia que acabo de hablar, de una baja frecuencia de escleroderma, no sea tan baja. Es posible que muchos de los casos de enfermedad mixta del tejido conectivo tienen componentes de la enfermedad de la escleroderma. Es importante porque esto tiene implicaciones con respecto al tratamiento de sus pacientes. Enfoquémonos un poquito en el pulmón, específicamente en la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ocurre en los primeros 5 años después del primer síntoma y casi nunca más de 15 años después del diagnóstico. Es la causa más común de muerte y entre los pacientes con escleroderma la supervivencia, como hablamos, es algo entre 40% a 10 años. Entonces, esta es la razón por la que los pacientes con escleroderma finalmente mueren. Tienen muchas otras complicaciones, pero esto realmente es una de las complicaciones más importantes. Les dije ya que es más común en hombres. En Estados Unidos es más común en afroamericanos y en pacientes con la forma cutánea difusa, que también les había mencionado. Y ustedes saben bien que eso se asocia con los anticuerpos contra la antitopoisomerasa, que es el SSL70. Si ustedes miran si ustedes están tratando de buscar la enfermedad, si ustedes están tratando de ver qué tan frecuente es la enfermedad, y esto es subclínico o clínico, es muy, muy frecuente. Entonces, si utilizan radiografías, tal vez el 50% o el 40% de los pacientes tienen anormalidades, pero si ustedes utilizan tomografía, hasta el 80% de pacientes pueden tener anormalidades fibróticas consistentes con este diagnóstico. Y si ustedes ven casos de autopsias, que realmente creo que son biased, porque estamos viendo los pacientes que tienen más complicaciones, pero si usted ve casos de autopsias, hasta el 90% de los pacientes tienen fibrosis pulmonar idiopática, y esto tiene sentido, porque acabamos de decir que esa es la causa de muerte más común en estos pacientes. Voy a hablar sobre pruebas de tamizaje, que nosotros llamamos screening, pero pruebas de tamizaje es básicamente cómo detectamos esta enfermedad en una etapa temprana. No hay un consenso con respecto a qué pacientes deben tener tamizaje para identificar la enfermedad intersticial. Entonces, por lo tanto, vamos a ver con las recomendaciones que piensan tanto los neumólogos como los reumatólogos. Las pruebas de función pulmonar muestran un patrón restrictivo, y sé que vamos a hablar de pruebas de función pulmonar más adelante. Si hay una desproporción entre la alteración del intercambio gaseoso y reducción de volúmenes, sugiere hipertensión pulmonar, y esto no es específico de la escleroderma, es cualquier enfermedad intersticial. Entonces, en estos casos debemos estar enfocándonos en la posibilidad de que existe esa complicación de hipertensión pulmonar. Y desafortunadamente por tiempo no voy a hablar sobre esto hoy, pero es una parte muy, muy importante del manejo de estos pacientes. Para todos los neumólogos esto no es ninguna sorpresa, es una imagen de una tomografía que estamos usando cambios reticulares en las bases predominantemente, y para ustedes que ven fibrosis pulmonar idiopática es muy diferente a la fibrosis pulmonar idiopática, porque estamos viendo este patrón desmerilado que no vemos en la mayoría del patrón de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, y estamos viendo que los bordes de los pulmones parece que no estuvieran comprometidos, que también es característico de algunas de estas enfermedades del tejido conectivo. Y en la patología, que afortunadamente no lo necesitamos desde un punto de vista diagnóstico, la presentación clínica y los hallazgos de la tomografía son suficientes para hacer un diagnóstico, no tenemos que hacer una biopsia, pero si hacemos una biopsia, entonces vemos características de non-specific interstitial pneumonia, que es la NSIP,
y como digo, no frecuentemente vemos estas biopsias. Hay otros componentes del patrón de daño que existe en el pulmón, pero no vemos, por ejemplo, COP, que es el Organizing Pneumonia. Ese patrón no lo vemos en estos pacientes, que me parece muy interesante porque acabamos de decir que parte de la fisiopatología es esta inflamación continua. Pero sí hay esta vasculopatía que estamos viendo en este panel a la derecha, a la parte baja. Esta vasculopatía es característica de la escleroderma y esta vasculopatía, a no ser que ustedes tengan hipertensión pulmonar en otros pacientes con enfermedad intersticial, no es una característica de las otras enfermedades intersticiales idiopáticas. Entonces el componente vascular de nuevo en esta enfermedad es muy importante. Hablé sobre las oposidades en vidrio esmerilado en la periferia. Hablé sobre el patrón de la NSIP. Hablé sobre los hallazgos patológicos. Y una de las cosas que es muy importante cuando ustedes están viendo la tomografía, están viendo a estos pacientes, es no ignoren el esófago, porque el esófago muchas veces les va a dar el diagnóstico. Entonces vemos realmente un esófago dilatado. Es posible que tanto en la radiografía como la patología, los especialistas le estén diciendo este paciente está aspirando, ¿no? Entonces eso debe estar dando usted la clave de que este puede ser un paciente con escleroderma. Y otros cambios que esperamos como un aumento en el tamaño de la arteria pulmonar o del corazón derecho son características también que vemos frecuentemente en estos pacientes. Entonces, creo que lo que les he explicado es que esto es una enfermedad rara. Es una enfermedad que tiene características clínicas muy claras, diferente a las otras enfermedades intersticiales donde realmente no tenemos estas manifestaciones sistémicas. Y cuando vemos las imágenes y ponemos las imágenes en el contexto de los hallazgos clínicos, hacer un diagnóstico de escleroderma no es muy complicado. Sabemos que si tenemos escleroderma difuso o escleroderma limitado, el compromiso intersticial en el pulmón y el compromiso de otros órganos sólidos es mucho más frecuente y que el pronóstico de estos pacientes no es bueno. Entonces, cuando su reumatólogo o el internista les manda a este paciente con escleroderma, tenemos un problema, es lo que decimos generalmente en clínica. Estos pacientes son muy difíciles de manejar. Entonces, hablamos sobre unas recomendaciones generales para el manejo de estos pacientes. Les acabo de decir que el reflujo gastrointestinal es importante, entonces hay que investigarlo. Sí, pero el paciente no tiene síntomas. Todos sabemos que hay a veces aspiración silenciosa. Es importante investigar a estos pacientes. Nosotros siempre ordenamos, medimos el pH y hacemos una manometría para establecer qué tan funcional es el esófago y si hay presencia de ácido que es importante y obviamente tenemos que tratarlos. Otro problema es la gastroparesis. La gastroparesis contribuye al riesgo de aspiración y es un problema muy grande por fibrosis gastrointestinal en estos pacientes. Entonces, realmente, aunque no somos gastroenterólogos, hay que enfocarse en trabajar con los gastroenterólogos para asegurar que esto no cree una complicación más importante en el pulmón. Oxígeno suplementario es un tratamiento que todo paciente con enfermedad intersticial crónica debe tener y debe ser considerado si el paciente lo necesita. Y la rehabilitación pulmonar, aunque no existen estudios específicos en escleroderma, es reproducible lo que encontramos en EPOC y en otras enfermedades donde está muy establecido que la rehabilitación pulmonar es lo único que hacemos por estos pacientes que les aumenta la calidad de vida. Y el esquema de vacunación es crítico en estos pacientes. Obviamente muchas personas creen que vacunar a estos pacientes es extremadamente difícil por sus problemas de inmunidad, pero es importante educar y enfatizar al paciente que deben tener vacunaciones para neumococo, influenza, ahora con COVID. Va a haber vacuna anual, espero que aquí ya lo están haciendo, y también hay RSV, que es el Respiratory Syncytial Virus, también existe una vacuna ya para este virus. Entonces, en términos de virus hay que enfocarse porque esto es lo que produce muchas de las complicaciones en falla respiratoria en estos pacientes con enfermedades crónicas, y porque hay las limitaciones en la pared por el compromiso de la piel. Es importante también recomendarles que se vacunen contra el herpes zóster. La farmacología, y de eso es realmente lo que vamos a hablar hoy, tenemos que evitar el uso de corticosteroides porque eso está asociado con la crisis renal esclerodérmica y otras complicaciones más conocidas. No voy a entrar en ellas porque ustedes las conocen muy bien. Vamos a hablar sobre la terapia inmunosupresora, entonces saltemos en esto y vamos a hablar muy poco sobre los antifibróticos, pero creo que tenemos una sesión más adelante sobre antifibróticos en la enfermedad intersticial. En casos extremos, y esto le llamamos nosotros rescue therapy, cuando la inmunosupresión no funciona, hay tal vez 3 o 4 centros en Estados Unidos en donde se hace bone marrow transplantation. Sorprendentemente funciona.
cuando los pacientes son elegibles y el trasplante no se rechaza. Nunca he participado yo soy un trasplante, un médico de trasplante pulmonar, pero no soy un médico de bone marrow transplantation, entonces nunca he hecho parte en esto, pero hay un paper en el New England Journal que deberían leer, y realmente como terapia de rescate es realmente algo muy efectivo. Y después el trasplante pulmonar, mi primer paper académico hace mucho tiempo, de hecho fue describir la primera cohorte de pacientes con escleroderma cuando yo estaba en Hopkins. Desafortunadamente, no muchos pacientes con escleroderma son elegibles para trasplante, y el outcome de estos pacientes con trasplante no es muy bueno. Entonces, realmente son tratamientos que no deberíamos estar utilizando, pero hay pacientes que pueden beneficiarse, y si no tienen ese tratamiento, podrían morir. Entonces les dije que iba a hablar sobre un documento reciente. Este documento fue aprobado en mayo del 2023, pero fue publicado hace 2 semanas. Entonces este es un buen momento para hablar sobre él. Y realmente son expertos en el área de enfermedades intersticiales, y lo que están tratando de hacer ellos es todos leer la literatura, leer la evidencia primaria, y tratar de presentarles a ustedes qué opinan ellos sobre la evidencia primaria. Entonces, en vez de leernos 30 papers sobre estudios clínicos, tenemos expertos que los leyeron, los interpretaron, y yo les voy a comentar cuáles fueron sus conclusiones. Y estas son las preguntas que ellos hicieron. PICO es una metodología por la cual usted puede hacer preguntas y puede hacer determinaciones basadas en estos estudios. Entonces, estas preguntas fueron: ¿los pacientes deben ser tratados con ciclofosfamida, micofenolato, rituximab, tocilizumab, nintedanib, una combinación de un antifibrótico con un inmunosupresor, con perfenidona, que es otro antifibrótico, y la combinación de eso? Yo no les voy a hablar de estos, del 7 y el 8, porque básicamente las conclusiones es que no hay la evidencia. Voy a hablar rápidamente sobre estos, y después, en los 2 minutos que me quedan después de eso, voy a hablar sobre el consenso. Entonces, lo que les estoy dando aquí es el fármaco, ciclofosfamida. ¿Qué es ciclofosfamida? Pueden leerlo mientras yo les voy hablando. ¿Cuántos estudios clínicos aleatorios fueron estudiados para hacer las conclusiones que les voy a mostrar? Y estos son los estudios SLS1, SLS2, muy famosos, los dos publicados en New England Journal of Medicine, y un estudio similar en el UK que muestra resultados muy similares. Y básicamente estos son los resultados de analizar todos esos estudios. Es que el promedio de la capacidad vital forzada predicha a los 12 meses fue 2.8%, que en mi opinión es nada. O sea, fue muy bajo, superior en el grupo de ciclofosfamida y una porción mayor de los participantes. Entonces, lo que sí es importante es que si estaban tomando ciclofosfamida, la protección fue 49% versus 26% en los pacientes que tomaban placebo. Entonces, sí hay un efecto, pero el efecto es mínimo, pero es un efecto consistente a través de la población que está tratada. Entonces, si un paciente les preguntara, ¿la ciclofosfamida funciona? Sí, sí funciona, pero desafortunadamente la protección que ofrece es muy modesta. Al comparar la ciclofosfamida con el micofenolato, entonces estamos combinando información que vino de los SLS2. Hubo una diferencia en la difusión de gases en el micofenolato a los 6 y 18 meses, pero no a los 12 meses ni a los 24 meses. No se observó diferencia en la capacidad vital forzada, y cuando se comparó la ciclofosfamida con placebo micofenolato no se encontró diferencia en la supervivencia. Entonces, cuando usted compara los dos fármacos, son iguales. Es lo que ese statement quiere decir. El uso de ciclofosfamida conllevó un aumento 15 veces mayor en el riesgo de reacciones adversas hematológicas a los 12 meses, incluyendo leucopenia y trombocitopenia. Y también hubo un aumento 4 veces mayor en el riesgo de infecciones a los 12 meses con el uso de ciclofosfamida. Entonces, si el paciente le pregunta, ¿debo usar ciclofosfamida o debo utilizar micofenolato? La respuesta es: las complicaciones con ciclofosfamida son más altas, pero el efecto parece ser similar en los dos. Y comparando micofenolato con los participantes, eran 1% veces más propensos a interrumpir prematuramente la terapia con ciclofosfamida. Y ese es el resultado, esta es la recomendación. Básicamente, sí lo recomendamos, pero el nivel de evidencia es bajo, lo cual quiere decir que la calidad de los resultados o del diseño de los estudios no es tal que esto pueda ser una recomendación que se pueda dar con calidad muy alta.
no me quedan sino un par de minutos, entonces lo que voy a hacer es rápidamente, porque hice lo mismo para todos los estudios. En el micofenolato, básicamente, no existe una diferencia muy grande con la ciclofosfamida, es 5% aproximadamente la diferencia que estamos viendo. En la difusión de gases, esto no es 0.4, pero 4%, tanto a los 12 y a los 24 meses. El Rodman Score, que es uno de los parámetros que siguen los reumatólogos, favorecieron al grupo con micofenolato y no hubo diferencia significativa en la mortalidad a los 24 meses entre el grupo de micofenolato y el grupo de placebo. Dyspnea favoreció al grupo de micofenolato y hubo un riesgo 9 meses mayor de desarrollar anemia en pacientes tratados con micofenolato. Realmente el micofenolato es el tratamiento más aceptado en este momento, tiene complicaciones, tiene un efecto muy modesto, pero comparado con la ciclofosfamida realmente es un mejor tratamiento, eso es lo que ellos creen. Y el nivel bajo de evidencia, entonces realmente tanto para ciclofosfamida como micofenolato la evidencia no es muy buena. El rituximab, que es algo que se utiliza infrecuentemente para la escleroderma, tiene datos, yo estuve sorprendido cuando vi estos datos, pero el efecto es el mismo. Y las reacciones adversas no son muy significativas. Entonces creo que esto sí es una alternativa para el tratamiento. Micofenolato puede ser un tratamiento, ciclofosfamida puede ser un tratamiento, y si no hay tolerancia a esos medicamentos, el rituximab puede ser un tratamiento. Aquí el nivel de evidencia no es bajo, sino muy bajo, y eso es porque el número de los pacientes en los estudios clínicos es menor que en los otros estudios. Y el tocilizumab, que es mucho más reciente en términos de su uso, quiero decir en forma breve que básicamente hubo en 2 estudios separados en el que se trató de medir el efecto en la piel y no en el pulmón, un efecto con tocilizumab, y básicamente más de los pacientes que estaban tomando tocilizumab mejoraron comparados con placebo, pero desafortunadamente estamos viendo el mismo efecto modesto que estamos viendo con los otros inmunosupresores. Entonces realmente aquí la conclusión también es que la evidencia es muy baja, tanto rituximab como tocilizumab son alternativas, pero realmente los estudios no son de muy alta calidad. Voy a saltarme en internet porque vamos a hablar sobre antifibróticos después, y es realmente un tema muy controversial. Las recomendaciones en Estados Unidos y en Europa son muy diferentes para antifibróticos, pero lo voy a saltar porque no tengo tiempo. Pero esta es tal vez la diapositiva de la que le deben tomar la foto, que es que si están tratando pacientes con escleroderma, utilicen micofenolato, y esta es una recomendación fuerte, o sea, es probablemente el medicamento que deberían escoger, y es condicional para ciclofosfamida por sus efectos secundarios y complicaciones, y si estos dos no funcionan, entonces consideren el uso de rituximab o tocilizumab. Y antifibróticos, vamos a hablar después sobre ellos. En términos de la perfenidona, no existen datos, entonces realmente no es algo que en este momento deberíamos considerar. Creo que ya no me queda tiempo, pero básicamente lo que quiero en un minuto, ok, 2 minutos. Es hablarles sobre este consenso de expertos. Y básicamente, como les dije, esa es la evidencia. O sea, ustedes fueron y se leyeron 30, 35 papers, y eso es lo que esos papers dicen. Ahora, les voy a mostrar lo que dicen los expertos. Entonces, estos son básicamente personas viejas como yo que han tratado a muchos pacientes y tienen una opinión sobre el tratamiento. Entonces, es una forma diferente de ver el mismo problema.